Hola querido hermano, vamos a hacer esta catequesis de Corpus Christi y de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Esta solemnidad y esta fiesta que celebra la iglesia en esta semana, sería muy bueno hablar de eso y profundizar un poquito más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros, sople de los cuatro vientos como sopló en el valle de los huesos secos según la visión del profeta Ezequiel. Bien, yo te recomiendo que para que aprendas un poco más del sacerdocio de Cristo y de la Eucaristía, leas la carta de los Hebreos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Así vas a entender un poco mejor en qué consisten todas estas cosas. Leamos un poquito una parte del capítulo 9. En cambio, Cristo, presentándose como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de ovillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purifica de las obras muertas de nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hablemos un poquito de Corpus Christi, hablemos un poquito de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Para eso tenemos que irnos al libro del Génesis. Resulta que en el libro del Génesis hay un personaje misterioso que se le aparece a nuestro padre Abraham. Abraham se encuentra con un personaje misterioso que se llama Melquisedec. Eso está en el capítulo 14, versículo 17 al 24. Es decir, ese personaje misterioso llamado Melquisedec, rey de Salem, de ahí viene lo que es la ciudad de Jerusalén, rey de paz, príncipe de paz, es una prefiguración de Cristo. No tenía pues descendencia, no tenía ascendencia, no se sabía ni dónde venía ni a dónde estaba. Era un personaje misterioso. Es un sacerdocio de la figura de Cristo. Resulta que Abraham va a tener una descendencia, que es la descendencia que Dios le promete. Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tiene los 12 hijos, las 12 tribus, y uno de esos 12 hijos se llama Leví. De ahí va a venir la casta sacerdotal, hasta que Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, pues obtiene toda la consagración, y de ahí él va a ofrecer los sacrificios, la descendencia de Aarón, en la tribu de Leví. Muy bien, ¿qué pasaba ahí? Para que hubiera purificación y se pudiera establecer la primera alianza, había que derramar sangre, había que ofrecer un sacrificio. Lo que pasa es que desde el pecado de Adán y Eva, toda la raza humana merecía la muerte. Entonces, la única manera de obtener el perdón era a través de un sacrificio de la sangre, porque el hombre merecía la muerte. Entonces se cogía una víctima, un cordero, un macho cabrío, y se ofrecía a Dios. Eso era como le llaman el chivo expiatorio. Sobre ese cordero se descargaba, digámosle así, el pecado de Israel. El cordero moría, es decir, pagaba la culpa de todo el pueblo para que el pueblo de Dios fuera rescatado. Listo, teniendo en cuenta todo esto, la descendencia de Abraham, es decir, los levitas, la descendencia de Aarón, iban a ofrecer a Dios ese tipo de sacrificios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se aparece este personaje misterioso llamado Melquisedec y hace un sacrificio diferente
y superior, dice la carta de los Hebreos. ¿Por qué superior? Porque Abraham le paga un diezmo y a los sacerdotes se les paga el diezmo. Entonces, Melquisedec toma pan y vino, dando a entender de que ese sacrificio iba a ser superior al sacrificio que iban a hacer los sacerdotes de Israel. El Salmo 110 dice: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ojo con esto, Ese es un salmo profético que pues está indicando que es el Mesías al que le va a caer ese sacerdocio. Pero el Mesías no iba a nacer de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, que era de la descendencia de ahí nació David, Salomón, hasta San José. Se dice que la Virgen María también era descendencia de David, y como era pariente de Santa Isabel y de Zacarías, ellos tenían casta sacerdotal. Entonces por ahí se hablan unos estudios de que podía tener doble descendencia. Bien, la casta sacerdotal y la casta real davídica. Bien, entonces ojo con esto. Llega nuestro Señor y en la última cena va a ofrecer el cuerpo y su sangre en la cruz, pero en la última cena escoge las especies de pan sin levadura, panácimo y vino. O sea, Cristo en la última cena realiza, ofrece el sacerdocio al estilo de Melquisedec. Acuérdense que Dios prometió a través de los profetas que la nueva alianza iba a superar a la antigua alianza. Y la nueva alianza se tiene que dar con sangre. La nueva alianza tiene que dar a través de un sacrificio de una víctima. Ya sabemos por las catequesis y por la teología católica que Cristo es sacerdote, víctima y altar a la vez. Bien, entonces Cristo en la última cena se ofrece, toma el cuerpo y la sangre, Él lo transforma en su cuerpo y en su sangre, pero lo va a transformar cuando vaya a la cruz. Y dice esto: hagan esto en conmemoración mía. La palabra griega que aparece ahí es anamnesis, no dice mímesis. Si Jesús hubiera dicho, si estuviera escrito mímesis, fuera un recuerdo, un símbolo, pero no, anamnesis es el sacrificio conmemorial. Cuando los judíos celebraban la Pascua, decían: ¿por qué esta noche no es igual a las demás noches? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no era igual a las demás noches? Decía: porque esta noche conmemoramos que nuestros padres fueron liberados de la esclavitud de Egipto, etcétera, etcétera. Decían así en la cena pascual. Preguntaba el mayor y respondía el maestro y director, presidente de la cena pascual judía. Entonces, ese sacrificio de conmemoración de la Pascua es el mismo, esa misma palabra hebrea y griega, que significan lo mismo, es la que utiliza Cristo en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. Traer de nuevo el sacrificio como si ese sacrificio de Cristo no se terminara. No es como repetir el sacrificio, sino hacer parte del sacrificio que se actualiza. Ya te voy a explicar por qué. Resulta que en Israel, el sumo sacerdote entraba en el templo. Habían varios lugares: estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, había un lugar del incienso, había un lugar que llamaban el santo. Ahí estaban los sacerdotes, ofreciendo el culto. Pero había un lugar sagrado. Había una cortina como morada de color púrpura, y dentro de la cortina estaba el arca de la alianza, estaba la vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y parte del maná del cielo. Detrás de la cortina estaba ese arca de la alianza, y el sacerdote entraba una sola vez en el año. Y mira lo que pasaba. Tomaban el cordero, la víctima, y hacían esto. ¿A qué te recuerda este símbolo? Este signo lo hace el sacerdote en la Eucaristía. Bien, entonces mira, yo no sé si ellos dividían eso en partes, pero yo quiero explicarte, según lo que he estudiado y lo que he investigado, las partes de ese sacrificio. Traían la víctima, ofrecían la víctima,
otra parte degollaban la víctima, otra parte tomaban la sangre de la víctima e iba el sumo sacerdote detrás de la cortina a ofrecerle a Dios la sangre del cordero para pedirle perdón por todos los pecados de Israel. Y el sacrificio no se terminaba hasta que ese sacerdote salía de la cortina y regresaba al pueblo. Es decir, había una parte donde se traía la víctima, otra donde se ofrecía la víctima, otra donde se inmolaba la víctima, otra parte donde el sacerdote se dirigía, había otra parte donde el sacerdote atravesaba la cortina, otra parte donde el sacerdote en el arca de la alianza, en la cortina, dentro de la cortina, ofrecía el sacrificio, y la última parte era la salida del sacerdote. Mira la cantidad de partes que tenía este sacrificio, no sé si me faltó alguna, habría que preguntarle a uno de los judíos, historiadores judíos, a ver. Pero observa esto, Cristo es sacerdote, víctima y altar. Observa esto, dice la carta a los Hebreos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 8. Dice que Cristo, como sumo y eterno sacerdote, en la última cena, Él se ofrece. En la oración sacerdotal que hace en el capítulo 17 de San Juan, se ofrece. Cristo es capturado y es llevado a la pasión y a la cruz. Es decir, Cristo se ofrece, ahora Cristo es inmolado en la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso decimos en la misa, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo en la cruz es inmolado, ofrecido. Cristo muere en la cruz. Después Cristo resucita y sube al cielo y ahora se sienta a la derecha del Todopoderoso. Es decir, esa tienda, ese Santo Sanctorum fue hecho por manos de hombres. Y allí estaba el lugar más sagrado del templo de Israel, del templo de Dios. Pero donde está Dios en el cielo, es el verdadero santuario, donde está la verdadera presencia. Esto fue hecho con manos humanas, pero allá es la verdadera presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Cristo? Entra al verdadero santuario y atraviesa la cortina. ¿Cuál cortina? La cortina de su carne. Es decir, en la pasión, la cortina se rompe por los golpes, por los azotes, por los clavos, se rasga la cortina. Por eso Cristo cuando muere rasga la cortina, porque Él atraviesa el velo, y eso quiere decir que ya esa alianza se acabó, porque ahora viene otra alianza. Él atraviesa la cortina de su carne. Por eso cuando tú vas a misa, tú tienes que atravesar tu carne, la cortina de tu carne, y irte en el espíritu a la misa. Con los pies en la tierra, pero en el espíritu. Cristo atraviesa la cortina y ahora ¿qué ofrece? No la sangre de machos cabríos ni de corderitos. Ofrece su propia sangre al Padre. En Israel se decía esto. ¿Cuánto duró el sumo sacerdote detrás de la cortina ofreciendo la sangre? 2 horas. El sacrificio duró 2 horas este año. ¿Cuánto duró el sacerdote? Media hora. El sacrificio duró media hora. O sea, el tiempo que se calculaba era lo que había demorado el sumo sacerdote detrás de la cortina ofreciendo la sangre. La pregunta es, la cruz es el sacrificio de Cristo. Y a veces uno piensa que el sacrificio terminó y resulta que no. El sacrificio de Cristo no ha terminado. Si lo comparamos con el del sumo sacerdote de Israel, termina cuando el sumo sacerdote sale de la cortina y se encuentra con el pueblo. Después de ofrecer la sangre y de pedir perdón, Él sale y ahí donde termina el sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio del Calvario de nuestro Señor no ha terminado todavía. Falta una parte, yo te conté varias partes. Ya se ofreció la víctima, ya se inmoló la víctima, ya murió, pero resucitó, se fue al cielo, o sea, el sacerdote atravesó la cortina. Está ahora mismo, el estado de ese sacrificio es que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, está ofreciendo su sangre y haciendo una alianza, la nueva alianza, estableciéndola como único mediador entre Dios y los hombres,
y está ofreciendo su sangre todavía. Por lo tanto, no ha salido y esa es la parte del sacrificio que falta. Por lo tanto, cada vez que tú vas a la misa, cada vez que tú vas a la Eucaristía, allí todavía se está ofreciendo, eso se está haciendo la conmemoración, háganlo en memoria mía, se está ofreciendo la conmemoración del sacrificio de la cruz. La misa no es otro sacrificio, es el mismo sacrificio de la cruz que no ha terminado. Acuérdate de lo que dice el Apocalipsis, somos un pueblo de sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes están ofreciendo, según el rito de Melquisedec, el sacrificio superior al del pueblo de Israel, están ofreciendo el cuerpo y la sangre del Señor. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque la gente piensa que con la cruz se acabó el sacrificio y no se ha terminado. Porque falta una parte. Falta que salga. Cuando Cristo salga, cuando Cristo salga, porque va a regresar por segunda vez, la parucía se acabó. Se acabó todo. Y ahí sí, que nos cojan confesados, como dicen los españoles. Entonces esto es muy importante saberlo y aprenderlo. Otra cosa, la presencia de Cristo en el cuerpo y en la sangre es totalmente real. Tú sabes, el capítulo 10 de la carta a los Corintios, capítulo 11, San Pablo habla de que esta fue la tradición que él recibió y que por lo tanto el que se coma el cuerpo y la sangre del Señor en pecado es reo de condenación. Dice San Pablo. Él utiliza un verbo, disciernan, él habla de discernir. Ese verbo en griego se dice diakrinon o diakrinon. Cuando tú investigas qué significa diakrinon, significa ver más allá con tus ojos, discernir y penetrar con el misterio del Espíritu Santo, que lo que es una especie de pan sin levadura y de vino de la vid, es el cuerpo y la sangre del Señor, que a través de los ojos de la fe, diácrino, discierne que lo que está ahí es el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es lo que te está diciendo San Pablo. Eso no es un símbolo, eso no es un recuerdo. Está hablando de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si nos vamos al capítulo 6 de San Juan, él empieza primero con el pan sapiencial y a medida que va avanzando el texto se empieza a meter con el pan eucarístico y ahí es donde se le forma la trifulca y la gente no le entiende. Cuando él toca la Eucaristía, la gente no lo entiende. Juan capítulo 53. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, versos 53. Y te voy a decir algo aquí muy importante que tenemos que aprender a discernir. Aquí está. En verdad os digo, esta frase, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no coméis de la carne del Hijo de Dios. Es decir, está hablando literal de que es una comida. Mira, ese verbo comer en griego se dice haphoge, que significa comer de verdad, comer una comida sacrificial, comer una comida de una víctima inmolada, comer algo en la mesa también significa comer algo en la mesa, comer, está hablando literal, no está hablando de símbolo, sino te está hablando de comer su carne, no tiene vida eterna. Haphoge, comer, eso es literal. O sea, ¿qué más literal lo quieres? Como decía Fernando Casanova en la catequesis eucarística. ¿Qué más literal lo quieres? Pero, si te vas al verso 54 del mismo capítulo, o sea, uno después, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y te voy a decir una cosa, aquí aparece comer y comer. Yo vi en la Biblia de Jerusalén, comer. Vi en la Biblia de Strubinger, comer. Vi
Pero te vas a la Biblia griega y aparece en el verso 53, ho fogué, comer. Y después, en el verso 54, cambia el verbo San Juan. Y a mí me dejó extrañado eso cuando yo se lo escuché a un teólogo y se lo escuché a Fernando Casanova. Yo dije, voy a ver para ver qué es lo que dice. Y decía jotrodón. Y jotrodón traduce el que me mastica, el que me tritura con las muelas, el que me roe con los dientes, tiene vida eterna. O sea, enfático. Enfático. Esto de la Eucaristía es tremendo. Tenemos el misterio de los misterios, la Santísima Trinidad, y tenemos el misterio del Santísimo Sacramento, que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo tiene el poder para hacer lo que dice. Cristo puede transformar la especie de pan y de vino en su cuerpo y en su sangre para alimentarnos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Verdadero, verdadero. O sea que las demás comidas son falsas. No. Pero esta es la verdadera comida. ¿Eso qué quiere decir? Las demás comidas te retienen y te evitan la muerte biológica. La comida te ayuda a que tenga fuerza para la muerte biológica, para evitar la muerte biológica. Pero esta comida no evita la muerte biológica. Esta comida te da la vida eterna. Si tú te comes un pan, tú te comes un pescado, tú te comes un banquete, tú te alimentas y el alimento te da fuerza. En cambio, este alimento no evita la muerte biológica. Este alimento, al contrario, superior, es el verdadero alimento porque te da vida eterna. San Agustín va a decir, cuando ingerimos, cuando comemos el alimento normal, el alimento se transforma en nosotros en grasa, azúcar, etcétera, etcétera. Pero cuando comemos el cuerpo del Señor, nosotros nos transformamos en lo que nos comemos, en lo que comemos, o sea, en Cristo Jesús. Por eso debemos de valorar la Santa Eucaristía. Estamos en esta solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre del Señor, y más adelante Cristo, sumo y eterno sacerdote, y después al día siguiente el Sagrado Corazón de Jesús, el cual precisamente en los milagros eucarísticos, en la mayoría de los milagros, cuando se han hecho las investigaciones, aparece que la hostia se convierte en el músculo del miocardio, ventrículo izquierdo, según las investigaciones del doctor Ricardo Castañón, y que son investigaciones científicas con plaquetas, glóbulos rojos y tipo de sangre. El corazón de Cristo se manifiesta en la Eucaristía. Por eso yo quería hablar de estas tres solemnidades: Cristo eterno y sumo sacerdote, Corpus Christi y Sagrado Corazón. Espero que hayas aprendido y sigamos investigando y estudiando nuestra fe. Dios te bendiga. Amén.